Entren bien. Hoy nos toca, a ver, que dice, también habrá regalito para nosotros. Ah, estos han estado en otros salones, estos han estado en otros salones. Ah, ya vi. Obvio, el regalo es para todos, sí, 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 claro que sí. A ver, les cuento un poco qué regalito, tu ingreso, tu ingreso. Mira, tenemos que trabajar nosotros acerca de literatura hispanoamericana. Tenemos que trabajar nosotros acerca de la segunda parte de Hispanoamérica, que es la pendiente para tu examen de admisión. Yo quiero terminar la clase y decir, acabamos no solo la clase, sino acabamos el prospecto. Ese es el detalle, acabamos el prospecto. Vamos a tratar de hablar de todo eso hoy, ¿listo? Un poco más lento, está un poco lento tu Inter, no sé. A ver, comenzamos. Al toque, repaso brutal. Hablemos nosotros acerca de Hispanoamérica. Ya hemos conversado acerca de Rubén Darío. Ya hemos conversado incluso acerca de Rómulo Gallegos, quien ya no viene en el examen, pero hemos hablado de él. Y nos quedó pendiente todo lo que es la vanguardia hispanoamericana. Planteamos algunas ideas rápidas, ¿te parece? Punto número 1, sígueme. Si hablamos nosotros de Hispanoamérica, el primer punto hispanoamericano que yo tengo que conocer se conoce como poesía de vanguardia. Así se va a llamar esta etapa. Si hablamos nosotros acerca de la poesía de vanguardia hispanoamericana, para que te ubiques, esta se va a desarrollar casi a la par de la primera parte de la literatura narrativa, o sea, entre 1920 y 1940. Esa es la etapa de apogeo, ¿correcto? Si hablamos nosotros acerca de poesía hispanoamericana de vanguardia, lo primero que yo tengo que recordar es cómo se desarrolla la poesía de vanguardia. Y acá yo recuerdo, primero, no te vayas a olvidar de qué cosa es el versolibrismo, ¿lo recuerdas? ¿Qué es el versolibrismo? Verso libre, olvídate de la métrica, olvídate de la rima, olvídate, ¿cierto? ¿Qué más? ¿A qué le llamábamos, por ejemplo, nosotros abolición del yo? Comúnmente la poesía exaltaba a la primera persona. Comúnmente el género lírico exaltaba el yo, la primera persona. En esta etapa vamos a rechazar eso porque vamos a usar la poesía como arma, como instrumento de lucha, como instrumento de protesta, por ejemplo. Otro detalle que vamos a tener nosotros acá. Acá vamos a tener el desarrollo de una dimensión espacial. Si te acuerdas, cuando hablamos nosotros acerca de dimensión espacial, nos referimos a dibujar con los versos, es decir, el manejo del caligrama. ¿Ya está? Otro punto que vamos a recordar. Dentro de esta tradición, nosotros vamos a tener la presencia de metáforas insólitas. Imagina lo siguiente. Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo, que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. ¿Cómo? Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo, que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. ¿Sabes lo que es una vaca, cierto? ¿Sabes lo que es un cuerno? Muy bien que lo sabes. ¿Sabes lo que es un ombligo? Sabes lo que es un perro, conocido varios. Y sabes perfectamente lo que es llorar. Pero si yo junto todas esas palabras, no tiene sentido. Del cielo caen vacas con el cuerno en el ombligo que vienen a recordarme que los perros también pueden llorar. A eso se le llama metáforas insólitas. Metáforas que precisamente parten de algo real, pero luego lo quiebran. Metáforas que precisamente parten de ideas básicas, pero luego complican la realidad. Profe, ¿qué significa? Al ser una metáfora, ¿qué dice Bernie? Ah, ya. Al ser una metáfora insólita, significa que en este caso vamos a tener nosotros que el sentido es lo que tú quieras. Oye, Bernie, ¿a ti te he visto en otro salón? Me parece. Me parece que te he visto en otro lado, Bernie. Y es más, sacaste puesto en el quiz todavía. Ah, ya me acordé, sí te vi, sí te vi. Han estado por ahí infiltrados. ¿Ustedes han estado en el otro salón? ¿A todos ustedes han estado? ¿Se han infiltrado un grupo? ¿Cómo ha sido? Cuénteme, cuénteme para saber. ¿A un ratito nomás han estado? No, avísenme como para no repetir tema, pues, ¿no? Ya. No, no han estado en otro salón. Ya, perfecto. Solo Bernie sí, se coló, se coló. Ya. Bueno, entonces, te estaba diciendo, no te distraigas, calma con el chat que se me van los ojos de tantas palabras. Metáforas insólitas tienen que ver con desrealizar la realidad. Ahora, cada salón tiene un quiz diferente, no es el mismo. Vamos,
Si hablamos nosotros acerca de la poesía de vanguardia, lo primero que yo tengo que recordar es que aquí, en esta etapa, me interesa Pablo Neruda. Entonces, recordemos rápidamente a Pablo Neruda, porque en el prospecto dice Pablo Neruda. ¿Qué cosa tengo que saber de Pablo Neruda para un examen? Recordemos rápidamente. Primer punto. Si hablamos nosotros de Pablo Neruda, sabemos que se llama Neftalí Reyes Basualto. Dime, ¿esto preguntaría San Marcos? No, no lo preguntaría. Obviamente te lo digo solo por si acaso. ¿Sabes que ganó el premio Nobel en 1971? Ah, ¿eso preguntaría San Marcos? No, no preguntaría tampoco eso. ¿Te preguntarían eso en Villarreal, en Callao? Sí, porque ahí toman exámenes de tipo integral. Pero en San Marcos, no. ¿Qué dice? Claro, en un verdadero o falso podría ser, pero muy poco probable, ¿cierto? Sí, Sandra, estamos después de modernismo, precisamente. Estamos por eso, entre 1920 y 1940. Acuérdate que el modernismo es 1888. Estamos viendo la parte de vanguardia hispanoamericana, después de Doña Bárbara, para que te hagas una idea. Doña Bárbara está entre 1900 y 1920, después de Doña Bárbara. No te preocupes, no te preocupes. A ver, si hablamos nosotros de Neruda, lo primero que te pueden preguntar en un verdadero o falso son sus etapas. Neruda comenzó siendo modernista, sí, fanático de Rubén Darío. Y este Neruda, fanático de Rubén Darío, a los 16 años, chibolito, pipiolo, que dice antes del indigenismo. Ah, buena tu pregunta. El indigenismo se desarrolla en el Perú al menos entre 1930 y 1950. Eso significa que coinciden algo, ¿te das cuenta? Al menos una década coincidiría. Claro que sí. Muy buena tu apreciación. Ahora, escucha, si hablamos nosotros acerca del modernismo, en esta etapa Neruda, primero a sus 16 años, escribe Crepusculario. Tú sabes que libros y etapas, si te preguntas San Marcos, ¿cierto? Sí, los dos son posteriores al modernismo, muy bien así. Escúchame, libros y etapas, si te preguntas San Marcos, de ley. El modernismo crepusculario. Y luego, en este mismo modernismo, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Un momento, ¿cómo nace esto? Te cuento el chisme. En un momento determinado, Pablo Neruda se enamoró de una muchacha. Él tenía 16 años y se enamoró de Marisol. Marisol era la muchacha de provincia encantada, tierna, dulce, amorosa, encantadora, delicada. Esa era Marisol. Atenta, noble, tú las conoces, ¿no? Están en peligro de extinción, pero debes conocerlas. Ahora, y esta muchacha la motivó para que se vuelva poeta. Esta muchacha lo motivó a Neruda para que se vuelva poeta y Neruda se volvió poeta. En el momento en que Neruda se volvió poeta, Neruda en ese instante comenzó a escribir. Y Neruda escribió Crepusculario. Se presentó un concurso de poesía y ganó. Y cuando Neruda ganó, se ganó una beca para estudiar poesía en Santiago de Chile. ¿Te imaginas una beca? Oye, pero hay un problema. Si te vas a Santiago a estudiar poesía, tienes que separarte de la mujer que te volvió poeta. Oh, para volverte poeta tienes que abandonar a la mujer que te volvió poeta. ¿Y fuiste poeta? Sí. ¿A qué costo? ¿No? Ahí está. Y Neruda entonces tenía que escoger o la chica o la beca. Habla Neruda. O la chica o la beca. Y Neruda escogió la beca. La beca. ¿Cierto? Neruda se fue a Santiago de Chile. Se separó de Marisol. Y en Santiago de Chile conoció a la otra. ¿Quién es la otra? Mari Sombra. Lo opuesto a Neruda. Claro, una vacante o ella. Escoge una vacante o ella. Y Neruda escogió la vacante. Neruda se fue a Santiago y en Santiago conoció a Mari Sombra. Obviamente Marisol y Marisombra son seudónimos. Marisombra es la mujer fría, celosa, calculadora. Marisombra es la mujer de carácter especial. Marisombra es la mujer que exige atención. Marisombra es la mujer objeto de deseo. Entonces Marisombra es la tóxica, la Chernobyl, ¿cierto? Esa es Marisombra. Y entonces Neruda se alejó de Marisol
y terminó con Marisombra. Mira, escúchame, si tú entiendes lo que te voy a contar, te salen todas las características de Neruda, pero tienes que entender lo que te voy a contar. Vívelo un ratito, calma el chat, calma el chat. ¿Listo? Imagina lo siguiente. Al estar con una persona como Marisombra, inmediatamente extrañas a Marisol. Primera característica. Neruda extrañó a Marisol y cometió un error. Rompió la ley número 524 de los soldados caídos. Nunca escribirle a su ex. Neruda le escribió. Neruda le mandó, que no se saben las 524 leyes, bueno, Neruda le escribió a su ex y ella le respondió. Y así conversaron. Al final Neruda vivió una doble vida. Neruda estaba con Marisombra, pero Neruda le escribía a Marisol. Neruda estaba con Marisombra y Neruda le escribía a Marisol. Y de pronto Marisol dejó de escribir, de pronto Marisol dejó de responder, de pronto Marisol dejó de llamar. Y entonces Neruda se deprimió. Y es allí donde le llegó una noticia. Un amigo de Temuco llegó y le dijo, ¿qué? ¿No te has enterado? No, Ashley, calma. ¿Qué? ¿No te has enterado? Le dice. Marisol se va a casar. ¿Cómo? Sí, se va a casar pronto. Y nosotros somos tan territoriales que hasta a la manera de enamorar le llamamos conquistar, cuando conquistar es clavar una bandera y decir que esto es mío. Somos tan territoriales que hasta la persona que no pertenece a nuestra vida seguimos creyendo que es nuestra. Por eso le llamamos mi ex, ¿cierto? Mi ex. Y entonces Neruda comenzó a extrañarla. Primera idea, escucha, atento, que acá sale lo deco, calma con el chat, calma con el chat. Primera idea, punto número 1, que dice quién fue nunca, ya, no sufras. Bueno, te decía, punto número 1, la extrañas. Sí, profesor. ¿La extrañas mucho? Sí, profesor. Ausencia de la amada. Pero, ¿ella está lejos? Sí, profesor. La ausencia de la amada va de la mano con la lejanía. Primera idea. Segunda idea. ¿Tú le estás escribiendo? Sí, profesor. Y ella te responde, no, profesor. Muy bien. ¿Qué es eso? Incomunicación. También viene con el nombre de fracaso en la comunicación. Así viene en el examen. Tercera idea. ¿Le extrañas? Sí, profesor. ¿De verdad le extrañas? Mucho, profesor. Entonces, acá es Neruda, es su vida, es la vida de Neruda. Todavía no comienzo con los poemas, todavía no estoy hablando de cuentos, no es una novela. Estoy hablando de Neruda para que entiendas. Esto que está acá son las características del libro. Escúchame bien, esto que está acá son las características del libro. ¿La extrañas? Sí. Entonces, ¿qué es esto? Melancolía. Melancolía. Nostalgia. Ahora, ¿y te acuerdas lo que vivieron? Sí, profesor. ¿Y te acuerdas cómo era ella? Sí, profesor. ¿Y te das cuenta cómo es la otra? Sí, profesor. Ella era mejor, ¿no? Sí, profesor. ¿Y con este eres feliz? No, profesor. O sea, antes eran el uno para el otro. Sí, profesor. Esto es lo más feo. Darte cuenta que eran el uno para el otro cuando no son nada. Complementariedad de los amantes. Éramos el uno para el otro y lo noto ahora que tú y yo ya no somos nada. Complementariedad de los amantes. No sufran hoy. Ahora, ¿y intenta ser feliz? Sí, profesor. ¿Y cómo es el mundo? Triste, profesor. ¿Y cómo es la vida? Triste, profesor. 20 poemas, 20 poemas, 20 poemas, Jonathan. Y entonces, ¿qué pasa? La vida se ve gris, la vida se ve triste, el paisaje se ve melancólico. Este es otro rasgo. Se llama neorromanticismo. Y este neorromanticismo tiene que ver ¿con qué? Con el paisaje refleja el estado de ánimo del poeta. Ahora que sufres, el mundo se ve triste. Sí, pues. Entonces, esto se llama neorromanticismo. Pero tú que no ves mucho paisaje, imagino que sea ves la pantalla de tu computadora.
Sí, se ve blanco y negro, ¿cierto? Ahí está, algo así. Ves la pantalla en blanco y negro, ahí está tu tristeza, tu melancolía. Eso se llama neorromanticismo. Ah, yo pensaba que se llama lograr la pantalla, dice, ya, vamos. Te falta un último punto. ¿Cuál es el último punto? A ver, vamos con calma. La extraña, ausencia de la amada vinculada con la lejanía. Le escribes y no te responde, incomunicación o fracaso en la comunicación. Te sientes fatal, melancolía o nostalgia. Antes no valoraste lo que eran y ahora descubres que eran el uno para el otro, complementariedad de los amantes. Y el mundo se ve nefasto desde que ella no está. Neorromanticismo. El paisaje refleja el estado de ánimo del poeta. Ahora, todo eso es solo de una mujer. Dime de cuál de las dos es, Marisol o Marisombra. ¿De quién estamos hablando hace rato? Ojo, por cierto, Marisol o Marisombra. Marisol. Pero para lo que me preguntaba Jonathan, ¿esto que estoy hablando es de Crepusculario o de 20 poemas? De 20 poemas. Acuérdate que en Crepusculario solo era Marisol y Alegría. Estamos en 20 poemas. Lo que te pide el prospecto de San Marcos es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y falta una característica. Oye, si todo eso son temas de Marisol y Marisombra, la mujer fría, celosa, calculadora, ¿acaso no tiene nada bueno? O sea, ¿por qué estás con Marisombra entonces? ¿Acaso es tan fatal esa mujer? Marisombra no tiene corazón, Marisombra no tiene sentimiento, Marisombra no tiene afecto. ¿Qué cosa es lo único que tiene Marisombra? El empaque. No tiene interior, solo es el empaque. ¡Ah! El cuerpo, Marisombra tiene cuerpo. El cuerpo de mujer. Y el cuerpo de mujer lo asemeja el poeta a la naturaleza. Ahí está. Eso es Marisombra. Dicho de otro modo, con Marisol tiene la ilusión y la melancolía, con Marisombra tiene el erotismo, tiene el cuerpo, nada más que cuerpo. Entonces, tú abres el libro, está facilito, Neruda, ¿cierto? Ya te diste cuenta. Tú abres el libro y de frente dice, cuerpo de mujer. Así, las primeras palabras del libro son, cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. ¿O qué? ¿Oye, qué has dicho? Como que sonó raro. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Ya, estás escaneando. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Ah, está sucediendo algo. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava. Ah, está husmeando, está mirando. Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. No seas maleado, pues. Obviamente alude al despertar erótico, al despertar pasional. Pero lo que Neruda quiere demostrar es esto. Con Marisombra hay pasión, pero no hay alegría. No hay alegría. ¿Por qué? Porque con Marisombra, me preguntan si cuerpo de mujer, blancas colinas es epíteto. No, es expresión metafórica. Ahí más predomina la idea de expresión metafórica. Blancas colinas, muslos blancos. Estás comparando a la mujer con la naturaleza. Bueno, te decía. En este caso, mira lo que viene. Primero es la parte de pasión, ahora viene la parte nostálgica. Dice, yo solo fui como un túnel. De mí huían los pájaros. En mí entra la noche y su invasión poderosa. ¿Qué está diciendo? Yo fui como un túnel. ¿Qué significa? Por mí pasabas, nunca te quedabas. Le está reprochando, tú me utilizabas nada más. Por mí pasabas, pero nunca te quedabas. ¿Te das cuenta? Luego dice, de mí huían los pájaros. ¿Qué cosa busca un pájaro? Un pájaro busca un nido. El nido es la metáfora universal de familia. En mí jamás encontraste un nido. Traducción, no tiene nada que ver con el huevo, el nido. Traducción, jamás soñaste un futuro conmigo. Jamás pensaste en una vida a mi lado. Solo vivías el momento. Le está reprochando y llega la hora de la venganza y te amo. La hora de la venganza es una metáfora en alusión sexual. Cuando dice llega la hora de la venganza y te amo, la venganza es alusión sexual desde el punto dominante de la mujer. Y es lo que plantea él. Te forjé como un arma, como una piedra en mi onda, como una flecha en mi arco. ¿Se entiende la idea? Ese es para el cuerpo, ya. Y para Marisol, el poema 15. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Primer tema, fracaso en la comunicación. Me oyes a lo lejos y mi voz no te toca, lejanía, ¿cierto?
parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Si los ojos se te vuelan, estás mirando para otro lado. Si los ojos se te vuelan, estás mirando a otro sitio. Y si un beso te cierra la boca, recuerda esto. Si yo te digo que me oyes a lo lejos y mi voz no te toca, significa que tú estás leyendo mis palabras. Escucha esta analogía. Oír es a leer, como hablar es a escribir. Entonces, me gusta cuando callas, me encanta cuando no me escribes. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. Me oyes a lo lejos, mi voz no te toca. Tú sí sigues leyendo mis palabras, tú sí sigues leyendo mis cartas. Parece que los ojos se te hubieran volado, te estás fijando en otro lado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Cuando dice parece que un beso te cerrara la boca, significa que no puedes hablar. Y si no puedes hablar, si no me escribes, es porque el amor a otro impide que me escribas. ¿Se entiende la idea? Que dice que era neorromanticismo. Ahí está explicado, neorromanticismo, 2 puntos, el paisaje refleja el estado de ánimo. Cuando el mundo se ve triste, porque tú estás triste. A eso se refiere el neorromanticismo. Ahora, mira, complementariedad, complementariedad. Como todas las cosas están llenas de mi alma, me haces de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Semejanza, semejanza. Me gustas cuando callas porque estás como distante, estás como quejándote, mariposa en arrullo. Me oyes a lo lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle en el silencio tuyo. Pero deja que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan claro y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Entonces un gesto, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Qué dice? Ajá, a ver, me han hecho 2 preguntas bien interesantes. Estoy leyendo todas sus preguntas. Primero, monólogo interior. No tiene nada que ver el monólogo interior con la poesía porque el monólogo interior es un recurso narrativo. Segundo, el desarraigo tiene que ver con la vinculación con tu entorno. Dime, ¿hay alusión al entorno, al contexto, a Chile, a la realidad? Para hablar de desarraigo, no, ¿cierto? ¿Hay algo con lo que no te identifiques? No, simplemente es mundo interior, emotividad, floro, como dices tú, sí, nada más. ¿Qué dice? ¿En qué modo puede ser desarraigo? Cuando hablamos de indigenismo hablamos de desarraigo. Cuando hablemos de la narrativa vamos a hablar de desarraigo. Cuando sientes que no perteneces a ninguna parte, eso es desarraigo. Pero aquí en la poesía no estás hablando de eso. ¿Listo? Ahora sí, ya está. Y luego viene el poema 20 de Puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿cierto? Ahora, un detalle rápido, escúchame, escúchame. Luego Neruda se fue del país. Neruda se fue a España, Neruda se casó con María Hanegar, Neruda tuvo una hija llamada Malva Marina, la hija nació enferma con hidrocefalia, falleció a los 9 años, que dice, ¿no sería solo romanticismo? Ya, excelente tu pregunta, Valeria. Perdón por decir tu nombre. Ya, planteo la idea. ¿Por qué es neorromanticismo y no romanticismo? Te lo explico así. Escucha, deja el XD y atento. ¿Por qué es neorromanticismo y no romanticismo? La respuesta es simple. ¿Estamos en el romanticismo? No. ¿Estamos en la época romántica? No. ¿Neruda es romántico? No. Entonces, como Neruda no es romántico ni de la época romántica, solo tiene un rasgo romántico, a eso se le llama neorromántico. Es como Chocano, lo vimos la semana pasada. Soy el cantor de América, yo. Eso también era neorromántico. En el caso de Chocano, lo neorromántico es la exaltación del yo. En el caso de Neruda, lo neorromántico es el paisaje, el paisaje, el paisaje. Por eso se llama neorromántico, porque ya acabó el romanticismo hace mucho. ¿Listo? Ahora sí. Vamos, Neruda como poeta vanguardista. Neruda va a escribir Residencia en la Tierra. ¿Sabes qué pasó para que escriba este poemario? Primero, murió su hija. Segundo, murió su matrimonio. La esposa le pidió el divorcio. Tercero, murió su padre. Todo en un año, ¿cierto? Todo en un año. Exacto, no es completamente romántico. Y entonces Neruda, quien había escrito Puedo escribir los versos más tristes, acaba de descubrir que esos no son los más tristes, que la vida le tenía más tristeza deparada. Y ahora te imaginas cómo se siente Neruda en Chile leyendo Puedo escribir los versos más tristes esta noche. La gente le aplaude por eso.
pero Neruda se detesta a sí mismo por escribir eso. ¿Te das cuenta? Neruda como que no cree en lo que está leyendo, porque ese es otro Neruda, es un personaje pasado, no es él el de ahora, ha cambiado, como todos cambiamos, ¿cierto? Como tú que te sientes, te da roche ver cómo eras hace unos años, ¿no? Algo así. Obvio que es literatura, pero no te olvides de algo, Jonathan, cuando hablamos de poesía, el poeta siempre en el libro. Géneros básicos. El único género que admite la presencia del autor es el género lírico, no te olvides. En el género lírico sí está presente su vida, no puede ser del todo ficción. Y entonces Neruda como que lo lee por leer, y Neruda prefiere escribir otras cosas. Por ejemplo, sucede que me canso de ser hombre, ¿ok? De entrar en los cines y las sastrerías, el olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Sucede que me canso de mi cuerpo, de mi piel y de mis uñas. Me canso de ver establecimientos y jardines. Solo quiero un descanso, sea de piedras o sea de fierro. Neruda ha cambiado, es un Neruda más decepcionado de la vida, es un Neruda más deprimido de la vida. Eso es lo que está planteando. ¿Qué dice? Hace un momento habló de poema 15. ¿A qué se refería con eso? ¿Qué cosa? Ya lo explicamos, pues el poema 15 se refiere a todo esto, se refiere a ella que no escribe, se refiere a aceptar que ella se va a casar con otro, se refiere a aceptar que ella es feliz con otro, pero feliz. Eso es lo que está planteando. Neruda acá se casa por segunda vez. Para que veas cómo se sentía Neruda de afligido, un detalle de su vida, un pequeño chisme. Neruda tenía 30 años y se casa con Delia del Carril. Sí, ese poema era Working Alone. Neruda tenía 30 años y se casa con Delia del Carril. Delia tenía 60 años. Delia tenía el doble de su edad, sí. Esa era la segunda esposa de Pablo Neruda, con la que estuvo una pequeña temporada, porque luego Neruda se metió en la política. Y cuando Neruda se metió en la política, Neruda se volvió comunista y terminó siendo un perseguido político. Y cuando Neruda se convirtió en perseguido político, se separó de ella para que no se afecte y se escapó. No, no era Sugar, no tiene nada que ver con los Sugar. Simplemente Neruda necesitaba a alguien con quien compartir, conversar, alguien que lo escuche. Se sentía fatal, recuerda todo lo que le ha pasado, ¿cierto? Recuerda todo lo que le ha pasado. Y entonces, en ese momento él se separa de Delia y él huye del país porque está perseguido. Y es allí, huyendo, que llega a Argentina, luego Neruda llega a Perú, conoce Machu Picchu, escribe sobre ello y llega hasta México. Y en México Neruda publica un tercer poemario importante. Acá estamos en la etapa de plenitud épica. Y en esta etapa, en esta etapa de plenitud épica, Neruda va a escribir Canto General. Se conoce como Canto General, aunque debía llamarse Canto a Chile, pero Neruda descubrió que los problemas de Chile son los problemas del mundo, al menos de América. Y entonces Neruda va a escribir Canto General aludiendo precisamente a lo que se vive acá. La parte dedicada al Perú se llama Alturas de Machu Picchu, por ejemplo, ¿cierto? En el Perú no encontró mucho porque no había poeta vanguardista sino más. En Argentina se encontró con Borges, en México se encontró con Octavio Paz y con Vallejo Neruda se encontró, pero en España. En España se encontró con Vallejo. Vallejo estaba fuera del país, acuérdate. Y entonces Neruda se fue a Europa y en Europa pasó una gran temporada de su vida. Y es Neruda en Europa que va a esperar que le permitan volver. ¿Y quién le permitió volver? Salvador Allende. Salvador Allende asume la presidencia de Chile, un presidente elegido democráticamente siendo partidario de la izquierda, y entonces Neruda pudo volver. Y esta es la última etapa de la poesía de Neruda, llamado poeta profesional. Y en la etapa de poeta profesional aparecen las obras elementales, aparece Extravagario, los versos del Capitán, entre otros versos más. Esto sería el panorama de la poesía de Neruda. Una vez cosmopolitismo. Bueno, recuerda que es un poemario modernista. Al ser un poemario modernista, es un poemario exótico, musical, pero cosmopolitista no. No habla de reyes, no habla de princesas, no habla de hadas. Cosmopolitista en el sentido de influencia, tampoco, no mucho. Pero tampoco es americanista como Chucana, tampoco es americanista. Alude al paisaje, pero un paisaje vinculado con los versos, pero no hay una referencia directa hacia afuera.
Acuérdate que cosmopolitista tiene que ser o influencia extranjera o temática extranjera, cosa que no trabaja Neruda acá. ¿Listo? Lo que sí tiene es una métrica variada. ¿Se entendió hasta acá todo lo que es la poesía de Neruda? ¿Acabamos otro capítulo del prospecto? Sí, vamos así eliminando capítulos. Le tomamos foto y pasamos al siguiente punto. ¿Esa? A ver, señores, siguiente repaso. Vámonos a la etapa de la nueva narrativa. Remójela, dice, remójela. Ya, que se escuchó cuando tomaba mi gaseosa. Ya, ok. Sí, eso sí están atentos, ¿no? Escucharon el como comercial de Pepsi. A ver, pequeños, vamos a conversar acerca de la nueva narrativa contemporánea, maleados. Tenemos que conversar acerca precisamente de lo que se conoce como real maravilloso, realismo mágico, la transculturación narrativa. Esos son los temas que vamos a ver aquí. ¿Listo? Profe, en residencia hay muchas metáforas. Obvio, es surrealista, pues. Es surrealista, es surrealista. Al ser surrealista, ¿qué cosa trabaja? Metáforas insólitas, como el cuerno en el ombligo de la vaca, pues, ¿no? Igualito, o sea, es complejo, no te preocupes. Si no lo entiendes, es normal. Por ejemplo, poetas que te vienen en admisión y que no vas a entender. Neruda, en Residencia en la Tierra, pero muy poco pregunta en Residencia. Vallejo en Trilce, es normal si no lo entiendes. Blanca Varela, Canto Villano, es normal que algunos poemas de Blanca Varela no se entiendan. ¿Por qué? Porque son poemas surrealistas. A más surrealista, más vanguardia, es más complejo. Por eso, cuando el poema es complejo, no te piden qué dice el poema. Lo que te pide el examen es qué recurso ha utilizado, qué características se encuentra. Eso te pide el examen, no te pide el tema, porque sabe que no es algo fácil de encontrar. Ahora sí, América Latina es la tierra de la fantasía. Cuando Gabriel García Márquez, en el año de 1982, ganaba el Premio Nobel de Literatura, en la Academia Sueca, García Márquez leyó un discurso llamado La soledad en América Latina. Si quieres entretenerte, lo lees o lo escuchas con la voz de García Márquez, porque en YouTube está con la misma voz de García Márquez. La soledad de América Latina. Y en la soledad de América Latina, el discurso con el que García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura, comienza diciendo lo siguiente. Antonio de Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a la primera expedición alrededor del mundo, contó a su paso por nuestra América que había visto aves con el pico de cuchara, cerdos con el ombligo en el lomo y un animal extraño que tenía cabeza de mula, cuerpo de camello, patas de carnero y cola de conejo. Y es verdad, cuando Antonio de Pigafetta pasó por esta tierra, escribió eso. Antonio de Pigafetta es aquel que viajó con Magallanes alrededor del mundo y por Sudamérica escribió, sí, se refería a una llama precisamente. Lo que pasa es que para el español todo esto era nuevo. Lo curioso es que lo que García Márquez demuestra en su discurso es que América es la tierra de la fantasía. América es la tierra de la ficción. América es donde todo puede pasar. Acá en América vamos a tener cosas alucinantes a lo largo de la historia. Comienza a mencionar el cuarto del rescate del Inca Atahualpa. Dime si no es una locura. Llenar un cuarto de oro hasta donde llegue la palma de tu mano y 3 cuartos de plata. O sea, estamos hablando de algo febril, algo loco, y sucedió. Hablar, por ejemplo, de que cuando quisieron hacer el primer ferrocarril en Panamá que una los dos océanos, dijeron que lo más barato era hacerlo con oro, porque era el mineral que abundaba en la región. Si lo haces con otro metal, como que va a salir más caro. ¿Te imaginas que en América Latina más barato sale hacer los rieles de oro? O sea, alucínate. Eso es prácticamente exacerbado, histórico, alucinante. García Márquez te cuenta que hay un presidente mexicano que en un momento perdió la pierna, le amputaron la pierna en la batalla de los Pasteles y el tipo le hizo un funeral a su pierna con honores, hasta declaró feriado por la pierna del presidente. Se va muriendo de a cuotas. Suena exagerado, pero oye, ¿acaso Hugo Chávez no lo velaron en el mismo palacio por varios días? Y es más,
Todavía no está su mausoleo ahí donde está su cuerpo. Suena alucinante. Y es más, Nicolás Maduro no dijo, se me presentó Hugo Chávez como un pajarito en el hombro y habló en mi oído. Suena novela, pero sucedió en América Latina. ¿Te das cuenta? Que un presidente altere la constitución para reelegirse, reelegirse y reelegirse, sucede en casi toda América Latina. ¿Te das cuenta? Eso es lo que planteaba García Márquez, que no solo él, pero sí varios, que en América Latina, dice García Márquez, la cantidad de perseguidos políticos pueden formar un país entero. En América Latina, la cantidad de exiliados por culpa de las dictaduras pueden formar un país entero, dice. Eso es lo que planteaba él, la idea de la locura en América Latina. Y eso tiene que ver con esto. Claro, por ejemplo, si Kafka hubiera nacido aquí en América, quién sabe qué hubiera escrito. Y Carpentier dice lo mismo. Carpentier dice, cuando tú lees a Kafka, tú sabes que es ficción, que es una metáfora de la vida. Sabes que es imposible que despierte convertido en un insecto. Pero si la metamorfosis lo hubiera escrito un americano, no, si esas cosas pasan, ten cuidado. No, a mi tío le pasó, así somos los americanos, creemos en todo. Eso es lo que plantea García Márquez y ese es el tema que vamos a ver ahora, la nueva narrativa contemporánea. Vamos a hablar detalles de esta obra. ¿Qué fue? Nueva narrativa contemporánea. Si hablamos de la nueva narrativa contemporánea, vamos a plantear primero que es una literatura que va en progresión. A ver, me mandan preguntas grandes y estoy lejos. Justo voy a hablar de eso. Ya sabes, Andrea o Andrés. Andrea, ya sabes. Lo que nosotros vamos a hacer es avanzar gradual, paso a paso. Acá, el primer paso tiene que ver con esto. Si hablamos de la nueva narrativa, esta nueva narrativa tiene dos características que debes conocer. Primero, la nueva narrativa va a ser una literatura de avance gradual. ¿Cómo es eso? Hay una primera etapa de la nueva narrativa. Esta primera etapa le vas a llamar etapa emergente. ¿A qué le llamamos etapa emergente de la nueva narrativa hispanoamericana? Es la etapa de iniciación entre 1920 y 1940. Es paralelo a la poesía, ¿correcto? Paralelo a la poesía. Es acá, en esta etapa emergente entre 1920 y 1940, donde todavía vamos a tener influencia así, regionalista. Esta primera etapa de la narrativa contemporánea va a tener influencia regionalista. Es decir, acá va a aparecer el modelo decimonónico. Es acá donde vamos a tener un narrador omnisciente. Es acá donde vamos a tener una narrativa lineal. Es acá donde vamos a tener ambientes rurales, civilización contra barbarie, campo contra ciudad. A ver, tremenda pregunta. El realismo maravilloso, estás dando la respuesta, se basa en hechos reales. Sí, mirada realista, pensamiento, creencia, una comunidad, realismo mágico es parte de la realidad. Lo de pensamiento de la comunidad yo lo pasaría para realismo mágico. Pero paciencia, te estás saltando un par de peldaños, vamos paso a paso. Tú ya sabes, siempre lo explico todo, pero de manera gradual. ¿Listo? Para que nadie se confunda. Segundo paso, mira, el primer paso le vas a llamar etapa emergente. Ya, normal, pero vamos a explicarlo, pues paciencia, no te preocupes. El segundo paso se llama etapa emergente. Y esta etapa, perdón, el segundo paso, me estoy confundiendo las preguntas, se llama etapa de consolidación. La primera etapa, escucha, es la emergente, de 1920 a 1940. La segunda etapa es la etapa de consolidación de 1940 al 60. Otros dicen al 50. Otros dividen consolidación 1 y consolidación 2. No te compliques con eso. Solo tengo que saber que en esta segunda etapa recién empieza la vanguardia. Recién acá empieza lo que me interesa. Acá lo primero que vamos a tener son técnicas. Lo primero que tengo que saber son las técnicas de vanguardia. Y lo segundo que tengo que saber es que acá nace la transculturación narrativa.
¿Qué es la transculturación narrativa? Todo lo que me estás preguntando. Pero ya ves, tenemos que ir avanzando paso a paso. Aquí está la transculturación narrativa. Claro, aquí está el monólogo interior y aquí está el realismo mágico, o real maravilloso, o relato fantástico. Son tres. ¿Listo? Ahora, y en esta etapa de consolidación están los autores del prospecto. ¿Cuáles son los autores del prospecto? El primero es Alejo Carpentier. Entre el 40 y el 50 destaca la literatura de Alejo Carpentier, el cubano. Y el segundo es el argentino Jorge Luis Borges. Entre el 50 y el 60 destaca Jorge Luis Borges. Por eso algunos los dividen de 40 a 50 o 50 a 60. Pero en realidad es una sola etapa. También está Rulfo, pero como no está en el prospecto no lo menciono. ¿Listo? También acá está Rulfo, acá está Asturias. Hay varios autores. Solo estoy poniendo los de prospecto. Ahora, y la tercera y última etapa, el tercer peldaño, es el boom. El boom. ¿Cómo le llamamos al boom para San Marcos? San Marcos le llama auge o apogeo. Es la etapa de auge o apogeo. Es la etapa de mayor éxito editorial en América Latina, porque en esta etapa se pone de moda la novela total, una novela reflejo de la realidad americana. ¿Estamos bien? En esta etapa que dice chin chin, como que chin chin, no entiendo eso. En esta etapa del boom vamos a tener, por ejemplo, al colombiano Gabriel García Márquez. Si hablamos de Gabriel García Márquez, él va a ser el autor de 100 años de soledad, ¿cierto? También tenemos al argentino Julio Cortázar, el creador de la antinovela, el autor de Rayuela. Tenemos al mexicano Carlos Fuentes, el autor de Aura, el autor de La muerte de Artemio Cruz, y tenemos a Mario Vargas Llosa. Estos son los 4 autores pertenecientes al núcleo del boom. ¿Qué es el boom? Para que te hagas una idea. En el Perú se desarrolla el concurso de la editorial Seix Barral, Biblioteca Breve, y este concurso lo gana Mario Vargas Llosa con la novela La ciudad de los perros. Cuando Vargas Llosa escribe La ciudad de los perros, él le pone como título Los impostores, y esta novela se va a difundir rápidamente, solo que con el título de La ciudad de los perros. Y con esta novela, Mario Vargas Llosa va a causar revuelo porque está hablando del Colegio Militar Leoncio Prado. Tal fue el escándalo que el Colegio Militar organizó una quema de libros de Vargas Llosa, ni bien se publicó el libro. O sea, todos los estudiantes iban con La ciudad de los perros y todos en el patio iban a quemar los libros. Se creó una noticia que giró por toda América Latina. Hay una foto de la revista Caretas de Vargas Llosa y al fondo se ve Leoncio Prado, precisamente. Y curiosamente, un escritor que levanta humo. Esa noticia llegó a México. Y en México, oye, mándanos 1000 ejemplares a la editorial. Llegó a Colombia, oye, mándanos 1000 ejemplares. Llegó a Argentina, mándanos 1000 ejemplares. Y entonces lo que comenzó como un libro local, publicado en una ciudad y a lo mucho difundido en un país, terminó siendo un libro regional, toda América Latina. Y entonces eso fue un boom. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue la misión de las editoriales? Generar más oportunidades para que aparezcan más escritores como estos. Por eso es que acá, ok, perdón, hay un individuo malaspectoso por acá que se muere por espacio en una cámara, quiere venir seguro. A ver, ven para que te salude. También quiere hacer su crossover, dice. A ver, salude señor. Protocolo, distancia, por favor. Saluda. Sí, trabajo. Miren, el profe no solo trabajaba desde su computadora con diapositivas, sí camina, sí se para. Sí puede estar ante una pizarra. ¿De qué color eran los 3 chanchitos? ¿De qué manera los caramelitos hacen? Manda. Vaya, vamos. ¿Ya estamos? Ahora sí. Ya está, perdónenme. Pensaron que estaba solo. No, acá estamos rodeados todos. A ver, te cuento. Un detalle importante. ¿Qué dice? ¿Tamaño quinto? ¿Cómo que tamaño quinto? No entiendo eso. Ya, claro. Es que a veces uno no se da cuenta del tamaño de uno por la pantalla, pues. Sí, ya. A ver, atento. No se me distraigan.
Te decía, ¿qué cosa tenemos que saber? El boom hispanoamericano es la confluencia de tres factores. El boom hispanoamericano, ok, es la confluencia de las editoriales, los autores y los escritores. No era la migración de escritores latinoamericanos a Europa. Espera, paciencia, Jeremy, ya te adelantaste 10 años al menos. Te cuento. Primero nacen en América Latina, cada uno en su país. Luego, en la década del 70, se crea la Feria del Libro en Madrid y la editorial Seix Barral lleva a estos escritores a la Feria del Libro de Madrid y los presenta como el boom hispanoamericano. ¿Te das cuenta? El boom hispanoamericano es el conjunto de escritores americanos que van a desarrollar una novela total. Ahora, en el caso de García Márquez, en el caso de Cortázar y en el caso de Vargas Llosa, gran parte van a vivir en Europa una buena parte de su vida. Luego García Márquez en México. Carlos Fuentes no tanto. Sí, Vargas Llosa es el que inicia el boom y es el último que queda con vida. Esto es entonces lo que vamos a plantear ahora. ¿Qué dice? Alguno de ellos identificaba con el modernismo el concepto de marginación del artista. ¿Qué tal pregunta que me haces? No, 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 puede ser. Sobre todo la idea de, por ejemplo, cuando hablas de que quiere ser escritor y la prensa lo atosiga. Por ahí, en más de una novela, sobre todo en La tía Julia y el escribidor, cuando hablas de el joven que quiere ser escritor pero tiene que trabajar como periodista. Ahí sí podría ser. En el caso de Julio Cortázar, en parte porque en realidad vive en Europa. Los personajes de Cortázar son europeos, los americanos que viven en Europa. ¿Listo? Ahora sí. Vamos. Volvamos. Ahora, si hablamos nosotros acerca, ¿qué dice? Reenvíen. Ya. Si hablamos nosotros acerca de la nueva narrativa contemporánea, comenzamos con dos conceptos. Técnicas de vanguardia, tú sabes eso, ¿no? El manejo de las técnicas de vanguardia. Si hablamos nosotros acerca de las técnicas de vanguardia, vamos a tener, ¿cuáles son? Sencillas. Primero, a nivel de narrador, ¿cómo se le llama cuando pones varios narradores? Multiplicidad de voces. Así le voy a llamar. Multiplicidad de voces. Segundo, si hablamos nosotros de los narradores, el narrador preferido por esta etapa va a ser la narración objetiva. ¿Qué cosa es una narración objetiva? Una narración sin rastros de humanidad. Una narración que no va a tener rastros sentimentales. Es como una cámara que describe todo lo que pasa, sí, sin sentimientos. Muy bien, sin sentimientos. Otro, vamos a tener acá la narración mixta. ¿Qué es la narración mixta? En un solo párrafo mezclo primera, segunda, tercera persona. Mezclo narradores también, mezclo narradores. Otra, acá nosotros vamos a tener a nivel de personaje el monólogo interior. El monólogo interior es el libre fluir de la conciencia. Ojo, no lo confundas con el monólogo normal. El monólogo interior es un monólogo con la boca cerrada, para que te hagas una idea. Con la boca cerrada, las ideas fluyen en tu cabeza solamente, no te expresas. ¿Listo? Acá nosotros vamos a tener también otros elementos como el desorden lógico y cronológico. Acá vamos a tener el flashback, por ejemplo. Acá vamos a tener la técnica del iceberg, el desorden temporal, entre otros más. Solo estoy recordando técnicas de vanguardia. Ahora, pero a esto vamos a añadirle algo más. La literatura de vanguardia siempre se va a ubicar en una época. Por eso lo de narración atemporal es vanguardia, pero no esta vanguardia, es otra vanguardia. La narración atemporal se va a vincular en el boom, sobre todo con más ganas, en una época vinculada con lo que es la protesta, la denuncia social, los conflictos sociales. Por eso es que el punto máximo se va a llamar novela total. Y es esta novela total, la novela reflejo de la realidad americana que vamos a mencionar nosotros. Acá vamos a tener por ello un rasgo fundamental que se conoce como la transculturación narrativa. Y la transculturación narrativa es la vinculación de la vanguardia con las creencias, los mitos, el imaginario, la cosmovisión americana. Vamos a incorporar elementos propios de América dentro de esta narrativa. Rápido, no vale distraerse. Comenzamos con lo real maravilloso.
Mira, una forma rápida de recordar lo real maravilloso, en parte lo que me dijiste hace un momento, como te dije, estaba muy bien, es que real maravilloso es pasado y realismo mágico es presente. Pero vamos a plantearlo así. Real maravilloso tiene que ver con la realidad afectada por los mitos, una realidad afectada por las leyendas americanas, afectada por la historia americana, afectada por el pasado americano. ¿Qué significa esto? Lo real maravilloso es en qué medida, por ejemplo, la mitología, las creencias, el pasado influye en el hombre del presente. Un ejemplo, América Latina nació, se conquistó a patadas, se independizó a patadas, los primeros gobiernos se lograron a patadas. Entonces en América Latina inconscientemente todos queremos un presidente que patee fuerte, inconscientemente todos queremos un presidente violento, agresivo. Por eso en América Latina se aman a los dictadores. Amamos demasiado a los dictadores. Otro detalle, por ejemplo, un caso muy sencillo, el mito de Incarri. Incarri es el Inca Rey. Incarri es el Mesías incaico, aquel que lo descuartizaron, enterraron por todas partes y que bajo tierra se está armando. Y cuando Incarri acaba de armarse va a salir, y cuando Incarri salga va a recuperar su camaquén, va a salir de su pacarina, se va a convertir en el Yanantin y va a lograr el Pachacuti, terminología mítica quechua. Va a lograr el Pachacuti. Pachacuti es voltear la tierra. Pachacuti es voltear la tierra, que el rico se haga pobre y que el pobre se haga rico. Eso es Pachacuti. Y tú te das cuenta a nivel político peruano, siempre buscamos Incarris. El pueblo vive esperando un Incarri. Creyó, por ejemplo, que Velasco Alvarado fue Incarri. Es más, para algunos pueblos Velasco sigue siendo un dios. Velasco es el Taita Velasco que ha de volver, dicen las canciones. Claro, Antauro, por ejemplo. O, por ejemplo, Alejandro Toledo, quien usaba su mascaipacha, quien se pintaba como un inca. O, por ejemplo, hablar de Ollantumala, que vendía la inclusión social. La inclusión social es que el rico se haga pobre y el pobre se haga rico. Hasta creó el Ministerio de Inclusión Social. O, por ejemplo, no más pobres en un país rico. Todas esas son vinculaciones con el mito de Incarri. Ahora, si lo es o no lo es, esa es otra historia. Pero el pueblo creyó que lo era. Y si no lo era, al próximo van a apostar por él. Y así el pueblo va a seguir esperando su Incarri. Y no te sorprendas que el siguiente venga más radical que el anterior. Eso es lo que vamos a tener. Ese es el punto. A lo que queremos llegar no es a una crítica, sino a cómo la mitología influye en nuestro presente. Cómo la historia influye en nuestro presente. ¿Te das cuenta? Eso es a lo que quiero llegar. Por ejemplo, todos ustedes en sus cuadernos escribieron Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. Es algo ilógico, pero lo hemos escrito en nuestros cuadernos. Así educan a los niños americanos. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca. ¿Te das cuenta o no? Obviamente, esa es la formación americana. Suena ilógico, suena absurdo. Por ejemplo, lo real maravilloso tiene que ver también con ¿qué? Con las cosas históricas tan alucinantes, pero que son reales. Las dictaduras, las persecuciones, los asesinatos en América Latina, por ejemplo. A hablar, por ejemplo, y esto fue noticia, ¿no? Que cuando apareció la epidemia, la pandemia del COVID-19, un grupo de pobladores, no me acuerdo de qué lugar del Perú, comenzaron a quemar las antenas 5G porque decían que el 5G contagia el COVID, ¿cierto? Otro grupo en otra provincia del Perú comenzaron a quemar murciélagos por miedo a que se expande el COVID. ¿Te das cuenta? Suena de novela, pero sucede en realidad. Eso también es real maravilloso. Eso también es real maravilloso. ¿Listo? Ahí lo tienes. Si hablamos nosotros de real maravilloso, escúchame bien, dentro de esta tradición, el creador de la teoría de lo real maravilloso es el cubano Alejo Carpentier. Y Alejo Carpentier es el autor de El reino de este mundo. Y con Alejo Carpentier vamos a tener ¿qué cosa? La independencia de Haití. La rebelión e independencia de Haití. Carpentier viaja a Haití y Carpentier ve una moneda, era un macandal. Y este macandal tenía pues un tipo, un afroamericano, con un muñón en lugar de mano y un machete. Y le decían, ese es Macandal, nuestro liberador. Y él entonces, en ese momento, se sorprende y le dice, ¿quién es Macandal? Y le cuenta, pues, Macandal es aquel que luchó por la independencia y tenía el poder de convertirse en animales. Así,
tenía el poder de convertirse en animales. Y lo decían con tanta certeza. O, por ejemplo, otra moneda que era la que tenía la imagen del rey Henry Christophe. ¿Un rey? Sí, aquí en Haití hubo un rey. Ah, caramba, yo pensé que en América no existían los reyes. Sí, un rey, el rey negro le decían, el rey Henry Christophe. Y entonces él se puso a investigar la historia de Haití porque es el ejemplo perfecto. La independencia de Haití es una historia tan alucinante que es digna de una novela. Y él dice, y yo no estoy mintiendo, yo no estoy cambiando nada, yo estoy poniendo todo cual es. ¿Te das cuenta? Lo fantasioso es América, no yo. Eso es lo que plantea Carpentier. Por eso, antes de publicar el libro, en el prólogo plantea la teoría de lo real maravilloso. Es en el prólogo donde la plantea. Carpentier no es que aparezca en otro movimiento, sino que Carpentier es un escritor neobarroco, así se le llaman. ¿Por qué? Porque es bien complejo, porque es bien hermético. A Carpentier se le llama también escritor neobarroco. ¿Sí? Ahora, si hablamos de Alejo Carpentier, por ejemplo, dentro del reino de este mundo, vamos a tener un tema importante, la licantropía, el poder de convertirse en animales. Macandal tenía el poder de convertirse en animales. Tenemos la magia vudú, todo lo que tiene que ver con lo africano. Esto es influencia africana, la magia vudú. Lo que le hiciste a tu ex, ¿te acuerdas? El muñequito con los alfileres, igualito. Tenemos aquí precisamente la rebelión de Haití, encabezada en la figura de Tino El, el esclavo protagonista, pero propiedad de Lenormand de Messi. Y es aquí donde vamos a tener que Macandal tenía el poder de la licantropía. En una semana Macandal mató muchos franceses, envenenando el agua. Y cuando Macandal envenenó el agua, Macandal logró el subsuelo a los franceses y entonces en un momento determinado, cuando Macandal se les presentó, lo arrojaron al fuego. Él trató de escapar, pero solo salió en llamas como un ave. Dicen que mataron su cuerpo, pero su espíritu sigue vivo. Y esa es Macandal, que sigue rondando en toda clase de especies, esperando a su sucesor. El sucesor de Macandal se va a llamar Bowman. Bowman es el que propone la lucha, la noche de las caracolas. Sopla tan fuerte el caracol que hace que todos se rebelen. Bowman es aquel que enfrenta a los franceses, pero lo van a capturar y va a terminar muriendo decapitado. Todavía no se logra. Y el tercer paso es la llegada del rey Henry Christophe, quien al inicio, como era como ellos, afro, entonces pensaron que iba a ser bueno, pero luego descubrieron que era más tirano que cualquier francés. Y al final el tipo terminó amenazando a todo el mundo y construyendo su gran palacio, que al final tuvieron que rebelarse tanto que lograron que llegue a dimitir. Pero es que esa es la historia de toda América Latina. Todo el mundo creía que iba a estar mejor y terminó estando peor. Y siempre vamos a estar peor, y luego peor que antes todavía. Esa es la historia de América Latina, el descontento, la resignación. Eso es parte de América Latina. Ahora, esto es lo que vamos a caracterizarnos aquí. ¿Listo? Castillo Pizarro. Claro, obvio, y si no ganaba él, quizá hubiésemos terminado peor, ¿no? O sea, por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. O sea, ¿qué te queda? A nalgas, como dice, ¿no? O como dice una vieja frase, agua y ajo. Simplemente, la política peruana es agua y ajo. Aguantarse y ajoerse. Listo, vamos. Segundo punto. El segundo punto se llama realismo mágico. Si hablamos nosotros acerca del realismo mágico, ¿cuál es la diferencia? Escúchame, el realismo mágico no tiene que ver con mitos y leyendas, tiene que ver con ritos, rituales. El realismo mágico tiene que ver con creencias. El realismo mágico tiene que ver con supersticiones. El realismo mágico tiene que ver con costumbres, por eso lo que decía, presente. Claro que es presente, porque las costumbres no son pasadas, las costumbres son presentes. Yo te hago una pregunta, Bernie. ¿Hoy la gente le rinde culto a Pachamama? Sí, ¿cierto? ¿Pero dónde? En algunos pueblos. O sea, para ellos sí sería realismo mágico, pero para ti y para mí el culto a la Pachamama no sería realismo mágico. O sea, depende del lugar donde te ubiques. Pero ¿sabes qué cosa podría ser realismo mágico? Realismo mágico es
ese billete de dólar que tienes guardado en tu billetera y no lo gastas porque es para la buena suerte, esas lentejas que comes los lunes para que haya abundancia, esa rama de ruda que tienes para que haya dinero, eso de no poner zapatos sobre la mesa porque se muere el dueño, ni poner dinero sobre la cama porque se va volando, eso es realismo mágico. Realismo mágico tiene que ver con todas las supersticiones y costumbres americanas. ¿Ya te diste cuenta? No es tan histórico, ¿cierto? Sí, por eso se comen lentejas los lunes, ¿qué no sabías? No es tan histórico. Lo del dinero sobre la cama, claro, que si pones el dinero sobre la cama se va volando. Que si el gato se lava la cara va a venir visita. Eso, por ejemplo, es realismo mágico. Eso es realismo mágico. Las cábalas de Año Nuevo, claro que sí. Las cábalas de Año Nuevo también es realismo mágico. En América Latina tenemos una posmodernidad que llega a esta idea. Nosotros tenemos mucha ciencia, mucha tecnología, pero seguimos siendo supersticiosos. Seguimos siendo supersticiosos. Te compras un auto, es tecnología, es modernidad, pero al toque llamas al cura para que le eche agua bendita. ¿Te das cuenta? Ahí hay una mezcla bien alucinante. Por ejemplo, no te dicen, oye, si ingresaste tienen que cortarte el pelo porque si no te cortan el pelo te va a ir mal en la carrera. Te tienen que afeitar la cabeza para que te vaya bien en la carrera. Hay una mezcla de conocimiento, estudio esmero con superstición. Es más, yo sé que a alguno de ustedes le va a prender su velita a San Judas Tadeo para poder ingresar, ¿cierto? No te olvides, San Judas Tadeo, el santo de los imposibles y las causas perdidas. Con eso la haces. Iglesia en el centro de Lima. Bueno, sigamos. Si hablamos nosotros de realismo mágico, aquí, por ejemplo, vamos a tener, solo lo menciono, a Juan Rulfo. Juan Rulfo es el autor de Pedro Páramo. Una influencia muy grande en García Márquez. Por eso, solo lo menciono, nada más, para que tengas el ejemplo completo. Que dice, la pulsera de Guairuro. Claro, ponerle un papelito en la frente a un bebé para que se le vaya el hipo. Ponerte un papelito en la frente, no soy católica, pero por el examen sí. Qué maleada, ya. Y el tercer punto, escucha pequeño, el tercer punto, porque son tres, no dos, que dice, pero con la baba de la... mira, es verdad, si no es con la saliva de la mamá pegado el papel, no se te va el hipo, obviamente, ¿no? Ya, acá tenemos lo que se conoce como el relato fantástico. Esto no es real maravilloso. Esto no es realismo mágico. Es una tercera categoría. Se le llama realismo fantástico, pero San Marcos simplemente le llama relato fantástico. ¿Qué es el relato fantástico? Lo ajeno a América. El relato fantástico tiene que ver con lo cosmopolita. El relato fantástico tiene que ver precisamente con, por ejemplo, la mitología clásica. El relato fantástico tiene que ver precisamente con ¿qué? Con Europa, Asia, todo lo que no tenga que ver con América. Háblame del Minotauro, eso es relato fantástico. Eso es Borges, pues. Jorge Luis Borges va a trabajar esto. Y acá tenemos al último, Jorge Luis Borges. Si hablamos nosotros acerca de Jorge Luis Borges, planteamos algunas ideas rápidas. El examen, claro, a todos, en una. Escúchame, si hablamos nosotros de Jorge Luis Borges, vamos a tener lo que se conoce como el cuento filosófico o relato filosófico. Jorge Luis Borges va a ser un autor plagado de un profundo escepticismo. Para él, todo se origina por el azar. No puede creer en una fuerza superior. ¿Listo? Si hablamos de Jorge Luis Borges, con Jorge Luis Borges vamos a tener la teoría del caos y el orden para establecer el mundo, la dinámica del caos. Con Jorge Luis Borges vamos a tener diversas teorías filosóficas. Es que Borges, para leer a Borges tienes que haber leído antes con calma o leerlo varias veces. Si hablamos nosotros de Jorge Luis Borges, con los cuentos de Borges nosotros vamos a plantear primero un afán libresco. ¿Qué significa esto? Borges hace libros basados en libros y muchas veces libros que no existen. Según el capítulo 5, tomo 2, página 28, segundo párrafo de la Enciclopedia Británica, dice lo siguiente, y te pone la cita textual de un libro que no existe. ¿Te das cuenta? Cita libros que no existen. Eso es prácticamente lo que vamos a tener acá con afán libresco. Otro Borges siempre plantea un enigma, un interrogante, y este interrogante requiere investigación. Por eso Borges dice,
Por eso Borges, o perdón, San Marcos dice que con Borges hay un afán detectivesco, hay un afán policíaco, porque hay un enigma, una pista que te lleva a investigar. Eso siempre va a tener Borges en su literatura. Otro, con la literatura de Borges vamos a tener símbolos. Por ejemplo, los espejos, por ejemplo, los cuchillos, las bibliotecas, los laberintos, son algunos símbolos presentes en los cuentos de Borges. Borges va a ser conciso, la palabra precisa, podríamos decirle. Y entre los textos de Borges tenemos ficciones. En ficciones tienes, por ejemplo, Las ruinas circulares, El milagro secreto, el mismo cuento El jardín de los senderos que se bifurcan. Y el otro texto es El Aleph, donde está el cuento llamado El Aleph o La casa de Asterión, el mito del Minotauro contado por el mismo Minotauro. O claro, Los dos reyes y los dos laberintos. Borges va a plantear siempre estos cuentos para pensar. Por ejemplo, en Las ruinas circulares es un hombre que viajaba de norte a sur y que tenía una misión. Su única misión es crear al ser humano perfecto. Y cuando se propuso crear al ser humano perfecto, iba viajando y entonces este hombre se echó a dormir. Imaginó un auditorio lleno, comenzó a hacer preguntas y poco a poco quedaban menos. Y al final solo quedó un hombre. Cuando estaba a punto de ver la forma de darle vida, despertó. Había dormido por meses. No, dijo, trató de dormir de nuevo, pero no tenía sueño. Salió a correr, salió a cansarse, desesperado comenzó a correr y por más que trataba de soñar, un hombre no puede soñar dos veces lo mismo. Parece, pero no lo es. Entonces tuvo que buscar otro mecanismo. Se echó a dormir de nuevo y esta vez soñó, no con un auditorio, soñó con un corazón que latía, soñó cada una de las venas, soñó cada una de las arterias, comenzó a soñar cada tejido, demoró 3 semanas soñando uno a uno todos sus cabellos, hasta que por fin tenía enfrente al ser humano perfecto. Y le dijo al dios del templo, dale vida, el dios del fuego. Y el dios del fuego dijo, yo le daré vida, pero solo tú y yo sabemos que él no es real. Para los demás, él existe. Me parece bien. Y le dieron vida, que significa que el fuego no le iba a quemar. Educó al hombre perfecto y le dijo, vaya. Y lo mandó a otro templo, a rendir culto a los dioses. De vez en cuando me ponía a soñarlo. De vez en cuando me ponía a imaginarlo. Y un día desperté y unos muchachos pasaban cerca y me dijeron, ¿no te enteraste de la noticia? Hay un incendio en el sur y hay un hombre al que el fuego no le quema. Mi creación. ¡Qué vergüenza! Enterarse que no es real. Tengo que hacer algo. Y entonces me propuse buscarlo. Llegué a lo lejos al templo, las ruinas circulares donde estaba el incendio. En medio de la plataforma estaba el fuego rodeado de un lago. Lo busqué por todas partes y no encontré a mi criatura. Y entonces solo vi una forma de calmar su dolor, calmar su pena. Tenía que acabar con mi vida. Y me fui acercando hacia el fuego como para coronar mi muerte, como para acabar con mi vida. Y cuando fui entrando a las brasas, grande fue mi sorpresa al ver que el fuego no me quemaba, al ver que el fuego solo me acariciaba. Y en ese momento comprendí que yo también era una mera ilusión, que mientras yo soñaba al hombre perfecto, había otro en otro templo que estaba soñándome a mí. Sí. Eso es Borges. ¿Te diste cuenta lo filosófico, lo complejo? Claro, eso es lo que vamos a tener con Borges. Muy bien, señores. Borramos y hacemos la última parte. Ya estamos en la recta final. Ya tenemos otro punto del prospecto que dice, profe, en Borges existe la antinomia realidad-ficción. En este cuento, cada cuento tiene un planteamiento filosófico distinto. En el cuento que acabamos de ver, sí hay. No, ese cuento es de ficciones. Las ruinas circulares pertenecen a ficciones. A la Aleph no. Cansado. Ya, vamos, seguimos. A ver, chicos, igual con ánimo, no te preocupes. Solo me canso fuera de la cámara, dentro de la cámara sigo normal, ¿ya? Así que vamos. Tenemos que ver entonces lo que corresponde, me están parodeando, ya lo vi, lo que corresponde al boom hispanoamericano. Ya le tomaron foto, borramos. A ver.
¿Te acuerdas de 100 años de soledad? Ah, tú lo has copiado, ese Bernie bien bravo. ¿Te acuerdas de 100 años de soledad? Viene en el examen, también está en el prospecto. Perry, dicen que Perry. Oye, a ver, vamos a recordar algunos puntos. Ya está. A ver, sobrado. Que dice, no me acuerdo. No te preocupes, no te preocupes. Ajá, me acuerdo, claro, la sociedad y la vida. Muy bien. Vamos a ver. Habíamos hablado un poquito sobre el boom hispanoamericano. Y hablando del boom hispanoamericano, planteamos lo siguiente. Claro. Vamos con calma para que no te pierdas. Sábato también les pertenece a esta etapa. Sí, 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 pero Sábato no viene en San Marco, pero también pertenece a esta etapa. Solo en Villarreal he visto que vino una pregunta sobre Sábato, ¿no? Simplemente preguntaron quién era el autor, creo. Ya. Ahora, si hablamos nosotros acerca del boom hispanoamericano, es cierto, el boom hispanoamericano aparece en la época de la Revolución Cubana y su etapa de esplendor va hasta el año 75. En el boom hispanoamericano vamos a tener la confluencia de tres factores. Por un lado, escúchame bien, tenemos al lector. El lector va en aumento, están aumentando los lectores. Esto de acá tiene que ver por la difusión de la educación en América Latina. Acá, poco a poco, se va a ir armando un debate cultural. Los lectores cada vez son más comprometidos con su entorno. Y entonces estos lectores van consumiendo diversas revistas y periódicos especializados. Y estos lectores van a desear en este momento lo americano. ¿Cómo es eso? Ya me cansé de Romeo y Julieta, ya me cansé de Hamlet, ya me cansé de Crimen y Castigo y de la Metamorfosis. Yo quiero ver la calle de mi casa en la literatura, yo quiero ver mi ciudad, yo quiero ver personajes que me rodean en la literatura, quiero ver la literatura con cobradores de combi, con la tía Veneno y con un par de mototaxistas. Yo quiero ver una literatura americana. Ah, se cansó de lo europeo. El lector, y ese es el lector americano, pues. Fuera de bromas, el lector americano quiere ver su realidad en América. Entonces, este lector está buscando a este señor. Y aparece este señor. ¿Me llamaban? Este señor es el autor. Pero el autor del boom tiene una peculiaridad. El autor del boom desarrolla la novela total. ¿Qué cosa es una novela total? Una novela total es una novela reflejo de la realidad americana. Una novela total es una novela que representa los conflictos sociales de la época, representa los problemas de su época. El autor del boom cede el paso de su vida y su voz para permitir que los demás hablen. El autor del boom hace un trabajo de campo, pues. En este caso vamos a tener una influencia enorme del surrealismo. Y por si fuera poco, el autor es un experto en técnicas de vanguardia. ¿Por qué? Porque como el lector está avanzando, como el lector está creciendo, si tú le pones una muy fácil, se va a aburrir. Tienes que ponerle una obra, pero con desafío. Por eso Borges, ¿cierto? Borges ya venía de ese lado. Toda la nueva narrativa ya traía eso. Las técnicas de vanguardia sirven para que el lector tenga un rol activo. Las técnicas de vanguardia son como un juego. El lector tiene que reconstruir el sentido. Eso es lo que vamos a tener acá. Claro, Borges, si no lo lees 2 o 3 veces, no lo entiendes bien. Rayuela es excelente, Rayuela es la antinovela. Ahora, entonces, esto es lo que vamos a tener mezclado con la transculturación narrativa. O sea, te traigo lo tuyo, te traigo mitos, te traigo leyendas, te traigo creencias. Cuando tú lees a un autor del boom, tú estás viendo la realidad americana. Otro detalle. ¿Cuál es el problema? El lector y el autor son personajes que se pueden relacionar. El lector quiere lo que el autor ofrece, pero hay un problema. No se conocen. No se conocen. Entonces, no puedes contactarlo. El autor no conoce al lector, aparte que el autor es más solitario, escribe, el autor no vende. Entonces, necesitamos de alguien, pero que no sea escritor. Necesitamos de una persona que sea empresario. Una persona que permita que el lector y el autor se conozcan. En el boom aparece
este fenómeno porque se aplica un plan de marketing. Un ejemplo como el que le ponía al otro salón. Ustedes desean ingresar a la universidad, quieren profesores que les expliquen bien el curso. Ustedes quieren profesores que te hagan todo el prospecto en un ratito, ¿cierto? Claro, estuviste en el otro salón, pues tú sí estuviste, yo te vi. Entonces, nosotros los profesores queremos estudiantes que ingresen, queremos estudiantes que estudien. Entonces, tú no me conoces, yo no te conozco. Necesitábamos un tercer personaje. Y este personaje es la empresa privada. Se llama editorial. Y la editorial es pues como la academia, claro que sí. ¿Por qué? Porque la academia consigue al profesor y la academia se lo ofrece al alumno. La academia es el intermediario para que se dé esta comunicación. ¿Te das cuenta? Y entonces, por más que el profesor pueda ser excelente, si la academia no hace un adecuado plan de marketing, un adecuado trabajo, el profesor no va a tener muchos alumnos. O sea, acá no depende del profesor, depende de todo el sistema, todo el organismo. Eso es pensar como empresario. Eso es lo que pasó en el boom. Vamos a crear entonces una empresa que permita la difusión de los libros. ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el trato? Claro, por eso el TikTok dice, ya. Mira, el editor es el que se encarga de qué. Obviamente, acá vamos a tener un enorme éxito editorial. Primero, yo como editorial voy a crear concursos literarios. ¿Y para qué voy a crear concursos literarios? Para descubrir nuevos valores. Yo no voy a buscar a los escritores de siempre. Yo quiero nuevos valores. Entonces, yo creo mi concurso literario. Si yo creo mi concurso literario, el autor me da su libro. Ahí está. Tú ganaste, dame tu libro. No te preocupes, yo también te doy. Te doy mucho dinero. Ah, entonces libro a cambio de dinero. Otro, el lector quiere lo americano. Yo edito el libro, toma lo americano, recibe lo americano. ¿Y tú qué me das? Toma todo mi dinero. Ahí está. Buen negocio. Te das cuenta más o menos cómo va el asunto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Yo a la institución le doy mi tiempo, mi trabajo, mi fuerza, y la institución da una remuneración. Ese es el trato 1. El segundo trato, la institución te ofrece a ti un buen servicio y tú le das todo tu dinero, ¿cierto? Toma todo mi dinero, Bonex, ahí está mi futuro iPhone, te lo regalo porque quiero ingresar. Ahí está, todos mis ahorros. Ese es el nexo. Ahora, pero falta algo. ¿Y cuál es la relación entre el lector y el autor? Ah, sencillo. La relación entre el lector y el autor es que yo te voy a dar a ti no un libro, el libro te lo da la editorial. Yo te doy la experiencia. Yo te doy un momento vivido. Yo te doy un sueño. Yo comparto contigo imaginación. Te hago soñar un ratito. Ah, el autor del boom es toda una experiencia, pues. ¿Y tú qué me das? Dinero no, el dinero se lo das a la editorial. ¿Qué me das? Por ejemplo, cuando acabe la clase y te diga, acabamos, la mayoría siempre escribe lo mismo. Gracias. Y si ingresas y te vemos y te felicitamos, gracias. ¿Qué es eso? Gratitud, reconocimiento, ¿cierto o no? Reconocimiento, gratitud, agradecimiento, cariño, aprecio. Entonces, ¿qué significa? Nada, Alison, para nada. Entonces, ¿qué es más? Me creerías si te digo que salí a cargo en el curso de literatura en el colegio, pero esa es otra historia. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Significa que acá vamos a tener que el escritor se vuelve un personaje mediático. El escritor se vuelve un personaje farandulero casi. Llega un escritor a un país y ya lo están esperando en el aeropuerto para la firma de autógrafos. ¿Te das cuenta? Eso es el boom. Eso es el boom. No, amarillista, no llegando a ese, no llegamos. Bueno, en realidad, la prensa sí va a hacer eso. Por ejemplo, ahorita nos falta alguien que escriba, profesor, de verdad Vargas Llosa le metió un puñetazo a García Márquez por una mujer. Eso es prensa amarilla, pues. Ahí está la prensa amarilla, ¿ya la viste? A eso va, o sea, estamos llegando para el otro lado. Profesor, ¿es verdad que se casó con su prima? Y luego estuvo con su tía, o también estuvo con la tía. Eso no viene, pues, ¿no? Obviamente, eso es verlo ya demasiado farándula.
Pero entonces ahí lo tenemos. Ya ven, ya me lo pusieron, ya me lo pusieron. Ahora, entonces, escucha, fuera de bromas. ¿Se entiende? En Villa Fácil que sí. ¿Se entiende lo que es el boom? ¿Está fácil lo que es el boom? Cuéntame. Está facilito, ¿cierto? Solo es un triángulo, nada más. Y con eso sale todo. Ese es el mayor éxito editorial americano. Experimentalismo lingüístico, todas las técnicas vamos a tener acá. Y es acá que aparece Gabriel García Márquez. José Gabriel de la Concordia, así se llama. José Gabriel de la Concordia García Márquez. ¿Qué sabemos acerca de Gabriel García Márquez? Primero, si hablamos de Gabo, para los amigos Gabo, si hablamos nosotros acerca de Gabriel García Márquez, sabemos que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. No te puede venir esto quizás, pero sí te puede venir que García Márquez trabaja mucho lo que son personajes hiperbólicos, la hipérbole. García Márquez va a trabajar bastante lo que son referencias históricas. En casi todas sus novelas hay referencias a la historia americana. ¿Qué más? García Márquez va a trabajar sobre todo lo que es el realismo mágico, pero no es el creador, ten cuidado con eso. Oye, si Rulfo ya hacía realismo mágico y él todavía era un muchacho, no es el creador del realismo mágico, ten cuidado. Es más, ¿cómo aprendió el realismo mágico? García Márquez trabajó para Rulfo en México. García Márquez tenía como jefe a Juan Rulfo en México cuando editaba todos sus cuentos para convertirlos al cine. La mayoría de los textos de Rulfo pasaron al cine mexicano porque García Márquez escribía los guiones. O sea, mira qué tanto acercamiento tuvo con Rulfo. Por eso hay frases que tiene García Márquez que también tiene Rulfo. Rulfo escribió: Comal era tan caliente que cuando alguien moría y se iba al infierno, regresaba por su frazada porque en el infierno le da frío. García Márquez dijo lo mismo: Macondo es tan caliente que cuando alguien muere y se va al infierno, regresa por su frazada porque en el infierno le da frío. Control C, control V al peor estilo Acuña, ¿cierto o no? También vamos a tener esto acá. Es acá, en esta etapa, que San Marcos te va a pedir que recuerdes 100 años de soledad. Y si hablamos de 100 años de soledad, solo voy a plantear algunas ideas y con esto nos vamos. Si hablamos nosotros de 100 años de soledad, parafraseo. Muchos años después, parado frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ahí está, en doble tempo, ¿cierto? En esta novela, José Arcadio Buendía se casa con Úrsula Iguarán, a pesar de ser primos. Es decir, la primera relación de la novela es una relación incestuosa. Y no solo eso, acuérdate que por 2 años no pudieron consumar su matrimonio porque la mamá le había regalado un cinturón de castidad. Y es acá que José Arcadio va a tener un conflicto con Prudencio Aguilar, quien le dijo: ese gallo es todo un machazo, a ver si te hace el favor con tu mujer ya que tú no puedes. Y entonces, por eso, José Arcadio mata a Prudencio Aguilar, llega a casa y la amenaza a la mujer y la obliga a estar con él. Y después de 2 años consuma su matrimonio. Cuando consuma su matrimonio, ya nunca más volvió a ser, nunca más. Prácticamente la amenazó de muerte con la lanza en la mano a que se quite el cinturón. La amenazó con la lanza en la mano, obviamente, ¿qué es eso? Y entonces consumó su matrimonio y ya nunca más usó el cinturón hasta que un día se enteró que estaba embarazada. Cuando se enteró que estaba embarazada de José Arcadio, dijo: mudémonos. Yo no quiero que mis hijos crezcan con fantasmas. Lo que pasa es que el fantasma de Prudencio Aguilar rondaba la casa. Claro, tenía miedo del niño con cola de cerdo. El que se mete con su prima tiene un niño con cola de cerdo. Luego tendrían a Aureliano y al último a Amaranta. José Arcadio, vamos con calma, José Arcadio padre, cada año en el mes de marzo se reunía con los gitanos, entre ellos Melquiades, quienes traían toda clase de inventos. Y un día Melquiades se mudó a Macondo, le regaló un laboratorio de alquimia y Melquiades, antes de morir, dejó unos manuscritos que obsesionaron tanto a José Arcadio que se enfermó de la enfermedad del insomnio y al final perdió la memoria y pasó sus últimos años amarrado a un almendro. Hasta que muere José Arcadio y cuando muere llueven flores en Macondo. Yo creo que más que Alzheimer, hijo, es demencia senil, porque eso es hereditario. Y no sé si tú recuerdas que García Márquez en sus últimos meses de vida ya no hacía ninguna declaración, faltó a todos sus eventos porque le habían declarado demencia senil, precisamente, ¿no? Eso es curiosamente algo que va a pasar acá. Acuérdate que él se basa todo en la vida de su familia, o sea, por ahí podría ser. Bueno, otro detalle más que tienes que saber.
En la lluvia de flores es realismo mágico. Úrsula va a criar a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Úrsula va a quedar ciega, pero nadie se va a enterar que está ciega. Úrsula, el día en que se muera, ella no se va a dar cuenta que está muerta. Bájame, sácame de aquí, gritaba. Sáquenme de ese cajón, estoy viva. Y al final intentó abrir los ojos, vio que podía ver, y en ese momento Úrsula se dio cuenta que no estaba viva. Perdón, que no estaba viva, y aceptó que estaba muerta. Y por fin descansó en paz. Curiosamente, Úrsula murió un Jueves Santo, igual que García Márquez, un Jueves Santo. Otro, realismo mágico, es realismo mágico. En esta clase no te olvides, cuando veas algo raro, cuando veas algo sorprendente, cuando veas algo extraño, solo repite dos palabras, realismo mágico, nada más. Entonces, realismo mágico, así de fácil, realismo mágico. Tenlo listo en el control C, control V. Ahora, ¿qué pasó con estos? José Arcadio. José Arcadio nació no con cola de cerdo, ninguno la tenía, pero la mamá vio que tenía el miembro viril muy grande. Realismo mágico. Y la mamá pensó que era una maldición. Y entonces la mamá consiguió a una aprendiz de bruja que hacía limpieza en la casa también. Alucina, bruja y encargada del aseo. Pilar Ternera. Y Pilar Ternera échale una chequeadita al niño. Y claro, Pilar Ternera le echó la chequeadita, le dio la revisada y dijo, no, esto no es castigo. Al contrario, es premio, es premio. Y entonces José Arcadio se obsesionó con ella. ¿Cuándo? Le decía. Y tanto le insistió que ella dijo, ven a mi casa y encontrarás la puerta abierta. Bien. Y él todas las noches pasaba con Pilar Ternera, hasta que un día le dijo, felicidades, vas a ser papá. Y en el momento en que le dijo que iba a ser papá, se fue a la fuga con los gitanos. Volvería muchos años después convertido en un tipo de 3 metros de alto, 2 metros de ancho y todo el cuerpo lleno de tatuaje, que mucho tiempo después se casaría con una prima lejana, que en realidad era hijada de sus papás, y moriría de una manera misteriosa saliéndole sangre en el oído y oliendo a pólvora. Ese sería José Arcadio. ¿Por qué hay 2 José Arcadios? Espérate, ahorita voy a poner como 10 José Arcadios más, hija. Todavía faltan varios José Arcadios, uno es papá y el otro es hijo. Ahora, entonces, es más, pregunta por qué José Arcadio, respondan. Realismo mágico. ¿Cierto? Sigamos. Entonces, en ese momento, Pilar Ternera le entregó el hijo a la abuela y la abuela se hizo cargo del niño. La abuela se hizo cargo del niño, con la condición de que nunca sepa quiénes son sus papás. Ahora, el coronel Aureliano Buendía es aquel que nació con los ojos abiertos, se volvió radical, el tipo hizo 32 levantamientos armados, el tipo los perdió todos, tuvo 17 hijos de 17 mujeres distintas, a todos sus hijos les llamó Aureliano, sobrevivió un pelotón de fusilamiento, sobrevivió un intento de suicidio con disparo directo en el corazón, sobrevivió una dosis de estricnicina capaz de matar un caballo y murió de viejo cuando estaba miccionando en un almendro, así lo encontraron. Dime, ¿qué es eso? Realismo mágico. Excelente, ya entendiste la idea. Y este Aureliano, además de los 17 hijos, tuvo uno 18, claro, el que nunca lo reconoció. El hijo que tuvo con Pilar Ternera. Y este se llamó Aureliano también, Aureliano José. Y este lo crió Úrsula con la misma condición, que nunca sepa quiénes son sus padres. Y Aureliano José se enamoró de su tía. No, sí, se enamoró de Amaranta. Ya fue tía, cuando, ya fue tía, cuando, ya fue tía, cuando y nunca. Y entonces, como lo rechazó, este Aureliano José salió a la calle a gritar viva la revolución y los militares lo mataron. Así. Entonces, ¿por dónde viene la estirpe? Por Arcadio. Arcadio, este es más bravo. Arcadio se enamoró, o bueno, se obsesionó. Él se volvió el dictador de Macondo, se obsesionó con su mamá. No, pues ya es demasiado. Ya es demasiado. Es que él no sabía que era su mamá. Realismo mágico, ¿no? Él no sabía que era su mamá. Y entonces, este Arcadio, como era dictador, y la mamá, Pilar Ternera, era una prostituta conocida en Macondo, le dijo, ¿ya pe cuándo? ¿Ya pe cuándo? Y nada, te voy a fusilar, le dijo. Y entonces, en ese momento, le dijo, está bien, ven en la noche y encontrarás la puerta abierta. Eso se llama tiempo cíclico. Los hechos dan la vuelta, y se conoce también como parte del tiempo mítico, el tiempo de los ancestros. Le dijo lo mismo que le dijo a su papá. Y entonces él fue en la noche, pero esa noche ella le había pagado a alguien para que esté con él. ¿Cómo se llamó a la que le pagaron? Un nombre bien erótico, un nombre bien sexual, bien perverso. Santa Sofía de la Piedad. Ahí está.
Santa Sofía de la Piedad. Perfecto. Él pasó la noche con Santa Sofía de la Piedad y nunca más se separó de ella. Se quedó con ella toda su vida, que fueron menos de un año. Menos de un año, porque lo fusilaron al año siguiente. Pero en ese poco tiempo, él tuvo con Santa Sofía 3 hijos. En menos de un año, sí. Tuvo 3 hijos. Primero, dio a luz a Remedios. Remedios la Bella. Hombre que ve a Remedios se enamora de ella y hombre que se enamora de Remedios muere. No, pero cuando él lo fusilaron, la esposa ya estaba embarazada de nuevo. O sea, después de dar a luz salió embarazada de gemelos, eso sí. Y estos gemelos serían José Arcadio II y Aureliano II. Como que son bien creativos con los nombres, ¿cierto? Claro, aunque ellos se cambiaban de nombre de chiquitos, porque en la novela todos los José Arcadios son enormes y todos los Aurelianos son flacos y revolucionarios. Aquí es al revés. Este José Arcadio se enfrentó a la compañía bananera. Este José Arcadio se enfrentó a la compañía norteamericana. Cuando los norteamericanos llegan a través de la compañía bananera, viene la modernidad. Claro, representa la injerencia norteamericana, la modernidad, el cambio, pero también la explotación. Y cuando los trabajadores protestaron, los mataron a todos. Él despertó y estaba en un vagón lleno de cadáveres. La bala le había rozado, no lo había matado. Logró salvarse y se escapó. Se escondió en su casa hasta el último día de su vida. Ese sería José Arcadio II. Aureliano no. Aureliano y José Arcadio en un momento compartían a la misma mujer, ¿Se parece? Sí, se parece. Los hermanos y la misma. Petra Cotes tenía un superpoder. Petra Cotes tenía un poder digno de cualquier saga de Marvel. Petra Cotes tenía el poder de hacer que los animales se reproduzcan. Cada vez que Petra tenía relaciones sexuales, los animales se reproducían más rápido. Ella tenía... ¿Cuál es la explicación a eso? Dime, ¿cuál es la explicación a eso? Realismo mágico. Ahí está, perfecto. Ella estaba pues con Aureliano II, tenían 2 conejitos, cuando salieron, 100 conejitos. Así de fugaces eran. Entonces los vendieron, se quedó con 2. Ellos seguían haciendo la suya, la coneja parió 100 conejitos. No, hay que probar con vacas. Compraron una vaca y un toro. Ellos hicieron de la suya y de pronto llegó el momento del parto y la vaca no parió un becerro, parió 9 becerros. Yo me quedo contigo, le dijo. Y se quedaron juntos y se dedicó a la ganadería. Le puso un pequeño terreno con todos los animales posibles y en medio la casita donde los dos trabajaban arduamente. ¿Cierto? Es así donde vamos a tener que Petra Cotes fue su amante. ¿Cómo que su amante? No, no es su esposa. La esposa es Fernanda. ¿Qué? Obvio. Acá tenemos al primer buen día Bígamo. El primer buen día Bígamo. Esta es representación de la sociedad americana. ¿Te has dado cuenta cómo todo cambia? Cómo el matrimonio... Acá el matrimonio era sagrado. Acá se va perdiendo eso. Con las generaciones todo se pierde. Sí, pero ojo, él es un infiel con principios. Guarda, un infiel con principios. ¿Por qué? Porque él está con Fernanda, casado, y él está con Petra, pero solo los hijos los tiene con su esposa. Por ese viejo refrán americano que dice, la misa solo se escucha en la catedral, que si no son hijos de tu esposa, no son hijos legítimos. O sea, hasta es un infiel con bastantes principios. Y 3 hijos tuvo con Fernanda. ¿Cuáles fueron los 3 hijos? Meme, se llamaba Renata Remedios, pero le decía Meme. Esta Meme se enamoró de Mauricio Babilonia, el mecánico de la compañía bananera. Cada vez que Mauricio Babilonia salía a alguna parte, siempre lo rodeaban las mariposas amarillas. ¿Qué es eso? Realismo mágico, ¿cierto o no? Y por eso lo descubrieron, porque la casa se llenó de mariposas amarillas. Y entonces Mauricio Babilonia fue asesinado cuando se trepaba para meterse a la casa. A ella la mandaron al convento y 9 meses después vino la madre superiora diciendo que estaba embarazada. No, sí. Y dio a luz un niño al que no sabes cómo le pusieron, Aureliano. Y le pusieron el apellido del papá, Babilonia. Pero Meme no fue la única hija. También tuvo a José Arcadio. A este lo mandaron para que sea papa. A Lucina te lo mandaron a Europa para que sea papa. Y al final volvió con 4 amigos especiales, dile.
García Márquez es sutil con esto. Alude a que es el primer buen día homosexual de la familia, pero no lo dice directamente. Solo dice que volvió con sus 4 amigos, con los que era bien afectivo, y cuando vio una imagen de San José la reventó por odio y la imagen estaba llena de moneditas de oro. Hizo una piscina, la llenó con champán y se bañaron los 5, los 4 lo ahogaron y le robaron todo. Le robaron todo. ¿Te das cuenta? Y en ese momento muere José Arcadio, al que lo mandaron para ser papa y volvió con 4. Y tienes a Amaranta Úrsula. Esta la mandaron a Bruselas para que sea la primera mujer con profesión en la familia, para que sea la primera mujer profesional. Y en lugar de volver con título, volvió con un marido. Volvió con Gastón, marido europeo. Y José Aureliano Babilonia, que intentaba descifrar los manuscritos de Melquiades, se obsesionó con su tía, sin saber que era su tía. Todos creían que era adoptado. Y este Aureliano Babilonia estuvo con ella terminó con el marido para quedarse con él. Terminó con, o sea, mire, es la primera mujer empoderada, entre comillas, que corta una relación porque quiere otra relación. Y entonces esta mujer, junto con él, se casaron y tuvieron un hijo, un niño con cola de cerdo. Ahí está el que esperabas, un niño con cola de cerdo. Pero pasaron tantos años que ellos no tienen ni idea. Mira qué bonito, ton. Claro, tiene cara de antropófago, dijo el papá. Se llamará Rodrigo, dijo la mamá, y el papá, no, Aureliano. ¿Cierto? Otra vez para variar. Y este niño con cola de cerdo, a los pocos días la mamá muere por hemorragias internas. Y cuando la mamá muere por hemorragias internas, el papá se queda cuidando con el hijo. Y entonces, en ese momento, cuando el papá se queda cuidando al hijo, intenta descifrar los manuscritos y se queda dormido. Cuando despierta, las letras se movían, pero el hijo no estaba. Y el manuscrito había tomado forma y decía: el primero de la generación muere atado a un árbol, mientras que al último se lo comen las hormigas. Salió desesperado a ver al hijo y se le estaban comiendo las hormigas. Leyó el manuscrito y el manuscrito era toda la novela dentro de la novela. Se enteró que José Arcadio y Úrsula eran primos. Se enteró de las revoluciones del coronel. Se enteró por qué Arcadio estuvo con Santa Sofía de la Piedad. Se enteró quién era verdaderamente su padre. Y de pronto sintió los vientos huracanados, miró por la ventana y venían huracanes. Miró el manuscrito y Aureliano Babilonia acaba de mirar los vientos huracanados a través de la ventana. Desesperado jaló la página y después de jalar la página con desesperación, y en ese momento Aureliano Babilonia lo comprendió todo. Y en ese momento Aureliano Babilonia lo comprendió todo. Comprendió que en el momento en que se cierra este libro, todo Macondo desaparecerá y con él los buen días sobre la faz de la tierra. Porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad nunca tienen una segunda oportunidad sobre ellas. Una pregunta: ¿quién va a cerrar el libro, Aureliano Babilonia o tú? El lector, ¿cierto? Y cuando cierras el libro, tú destruyes a Macondo y destruyes a los Buendía, porque las estirpes que están condenadas a 100 años de soledad nunca tienen una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Fin. Y eso es 100 años de soledad. ¿Cómo se explica todo esto, señores? Realismo mágico, muy bien. Ya está. Listo. A ver. Quiero que te vayas a tu separata. ¿Tienes tu separata? Sí. ¿Qué te parece? Vamos a ponernos a prueba. ¿Ya? Bacán, la tienes. Agita. A ver, pequeñín. Vámonos a la pregunta número 1 para ver si todo esto es tan fácil como parece. ¿Te parece? Ajá, de frente mandas la clave. Tú no eres de los que has estado en el otro salón, ¿no? Espero que no. Ya voy identificando a 3 ya. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué crees que esa pregunta es muy subjetiva, Arturo? ¿Tú crees que no es popular? Es como, no sé si has escuchado de la trova, los cantautores. Existen cantantes, un ejemplo sencillo. Existen cantantes como Joaquín Sabina, que no suena en radio, que así nomás no aparece en tele, pero cuando hace un concierto, incluso aquí en Perú, las entradas se agotan al toque. Pero nadie lo conoce. ¿Por qué? No es que no sea popular. El que uno no lo conozca no significa que no sea popular. El que no salga en tele no significa que no sea popular. Citando al filósofo residente, una cosa es ser cantante, otra cosa es ser famoso, ¿no? Algo por ahí. Ya está, vamos. A ver, con respecto a la cuentística de Borges, marque la afirmación correcta.
La D no puede ser, Borges no es realismo mágico. La 1, ¿cómo va a ser la D? La 1, ¿cómo va a ser la D? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La B. El azar es el factor central del universo. 1, beso, 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 beso. 2, respecto al argumento del reino de este mundo de Alejo Carpentier marca la afirmación correcta. Lenormand de Messi no se revela porque Lenormand de Messi es francés. Macandal no triunfa y Bowman termina decapitado. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La letra D. La 2 sería la D. Tino él sigue las creencias africanas de Macandal. 3. Las novelas de la nueva narrativa hispanoamericana presentan una estructura compleja que va ofreciendo la información de manera parcial, no siempre en orden lógico y a veces desde las voces de diversos narradores, lo que exige que el lector tiene que construir sentido. El lector debe tener una participación activa. Beso, beso, beso. 4. Con respecto a las características de la nueva narrativa hispanoamericana, la permite al narrador presentar las acciones desde el exterior, narración objetiva. Narración objetiva. Mientras que el cosmopolitismo propone mirar influencias de otros lugares. Casa, perfecto. Marque la alternativa que completa el siguiente enunciado. La técnica narrativa que describe solo las acciones de los personajes sin explicarlas, sin sentimientos. ¿Qué sería? Narración objetiva. Muy bien, dedo, dedo. 6. Señala la alternativa que completa el siguiente enunciado. Lo real maravilloso consiste en presentar una visión más compleja de la realidad, integrando elementos de la mitología, creencias, claro, avión, míticos mágicos propios de la cultura americana. Avión. Dale vuelta. Marca la alternativa que completa el siguiente enunciado. Muchos de los cuentos de Borges contienen, ¿te acuerdas lo que contiene? Un enigma filosófico, una duda. Y eso sería el afán detectivesco o afán policial. Claro, clave, casa, casa. 8. Marca el enunciado que indique una de las características de la nueva narrativa. La nueva narrativa se caracteriza por el surrealismo, por la transculturación narrativa. ¿Y qué cosa es eso? Lo irracional. Beso. La multiplicidad de voces. ¿Qué cosa es multiplicidad de voces? Utilizar varios narradores en tus obras. Utilizar varios narradores en tus obras. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la letra A. La letra A. Siguiente. Con respecto a la nueva narrativa hispanoamericana, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. Durante la etapa de apogeo, destacan Borges y Carpentier. No, aquí está. ¿Cuál sería? La letra C. Desde los años 60 aparecen obras de alta calidad. 11. Sobre 100 años de soledad. ¿Qué marcas? José Arcadio II no funda el pueblo. La empresa bananera representa el capitalismo norteamericano. La clave sería la letra B. La C no puede ser. En la ciudad entra la modernidad con la compañía bananera. 12. José Arcadio y Úrsula son la primera promoción. ¿Qué son? Primos incestuosos. Clave. Casa, contraen matrimonio siendo primos. 14. En el fragmento de 100 años de soledad, el personaje que hace el descubrimiento es, mientras que el animal mitológico... ¿Quién es el animal mitológico? Con eso te sale la clave. El niño con cola de cerdo. ¿Cuál sería la clave de la 14? El niño con cola de cerdo. La D, pues. La D. 15. ¿Qué característica de la nueva narrativa se aprecia en el fragmento de 100 años de soledad? Entonces entraron al cuarto de José Arcadio, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo. Dime, ¿qué es eso? Realismo mágico. Busca algo parecido. Elementos irracionales, claro, elementos irracionales. La 13, Mayra, era la B. Beso, 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 beso. La 13 no la hice, creo. Sí, sí la hice. 100 años de soledad comienza y termina con una relación... no la hice, bueno. Con 100 años de soledad comienza y termina con una relación incestuosa. Comienza la primera pareja incesto, la última pareja incesto. 13, beso. 16. A partir del fragmento de 100 años de soledad es posible inferir que el coronel promovió 32 levantamientos armados. Tuvo 17 hijos y 17 mujeres distintas. ¿Qué es eso? Hiperbólico. Busco una clave. Claro, dedo, dedo. En efecto, desde la esquina de la avenida Larco, donde comienza, se ve 2 cuadras más allá, cerrando el otro extremo la fachada de una casa de 2 pisos con un pequeño jardín protegido por una baranda verde. Sin sentimientos, sin sentimientos. ¿Qué es la 17? No hay sentimientos. Narración objetiva, dedo, muy bien, dedo.
A ver, en relación al fragmento de 100 años de soledad, que uno de los miembros de la familia Buendía repita los actos y hechos de sus antepasados, tiempo mítico, tiempo cíclico. ¿Cuál sería la clave? Casa, muy bien, casa. 19. El fragmento del capítulo 68 de Cortázar es notorio. Apenas él le amalaba el noema, a ella se la golpaba el clémeso y caían en hilomurias. Experimentalismo lingüístico. Estás inventando palabras. Estás inventando palabras. ¿Cuál sería la clave? Casa. Perfecto. 20. Todos sabían que la iguana verde, la mariposa nocturna, el perro desconocido, el alcatraz no eran sino disfraces. Licantropía, licantropía. Dotado del poder de transformarse en animales de pezuña, ave, pez, insecto. Dime, ¿se puede establecer que la novela, por qué es real maravillosa? Porque tiene elementos de la mitología americana provenientes de África. ¿Cuál sería la clave? La A. Hechicería y magia vudú. Avión. 21. En el fragmento del prólogo de Borges. Borges dice, un desvarío laborioso componer libros. Luego dice, así hablan otros libros. Y más razonable, yo he preferido hacer notas de libros imaginarios. Libros, libros, libros. ¿Cómo se llama ese rasgo de Borges? Afán libresco. ¿Cuál sería la clave? La A no, la A no. Afán libresco, una literatura exacto, la D, la D. La 22, sobre la casa de Asterión, dice lo siguiente, todas las partes de la casa están muchas veces, son infinitos aljibes, abrevaderos, son 14 mares, son infinitos los templos, la idea del caos y el orden, beso, beso, ahí está el link del quizzes, vayan entrando, beso. 23, en el prólogo del reino de este mundo, ¿de qué habla Carpentier? ¿De qué habla Carpentier en el prólogo? Lo dijimos, lo real, maravilloso. ¿Cuál sería la clave? De Edo, de Edo, de Edo. No puede ser la A, la rebelión caribeña, no, dice el prólogo. En el cuento te habla de la rebelión de Haití. En el prólogo te habla de lo real maravilloso. Gracias, Laura. Ahora, la 22, beso, beso. La 24, en relación al fragmento, dice, estos no mordieron su carne. Lo que vimos de las ruedas circulares, el fuego que no le quemaba, lo acariciaron, lo inundaron sin calor, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él era una apariencia, que otro lo estaba soñando. Que lo que era real en realidad era aparente. La C, pues, realidad como apariencia. Y la 25, si te dice piensa, ¿cuál es la única técnica de vanguardia que se mete en el pensamiento? Monólogo interior. Y con eso cerramos este punto. ¿Correcto? Con eso, esa era Úrsula, Úrsula. Ahora, un detalle. A través del Drive, imagino, en tu ratito, la tutora te va a hacer llegar una miscelánea que formalmente corresponde a la semana 12, pero que, como le digo a los demás salones, es como un regalo que vamos a trabajar. Son las preguntas que han venido en San Marcos desde el 2018 hasta antes de la pandemia. Son preguntas de admisión separadas por temas. Es una miscelánea solo de preguntas de San Marcos para levantarte la moral. Yo por la noche, llegando a casa, voy a mandar a cada tutor las claves de estas preguntas para que hagas tu autoevaluación. El objetivo es simplemente que veas que todo lo que te hemos enseñado, porque ya hemos hecho todos los temas, vienen en admisión y están fáciles. ¿Te parece? Ok, señores, espero que se diviertan. Sí, la próxima semana hay seminario, así que no te preocupes. Cuídate mucho y los que no postulan ya nos vemos la próxima semana y los que postulan esperamos buenas noticias. Como ahorita en el quizzes, buenas noticias. Gracias.